En teoría, Rusia podría y debería haber tenido pocos problemas para lograr la superioridad aérea en Ucrania. Inició la guerra con una de las fuerzas aéreas más poderosas, presumiendo aviones de última generación, bombarderos tácticos y muchas aeronaves, para ayudarle a dominar los cielos contra casi cualquier oponente, especialmente uno significativamente más pequeño y débil como Ucrania. Eso no ocurrió. Años después de iniciada la guerra, Rusia todavía lucha por lograr algo cercano a la superioridad aérea, debido a una combinación de factores, incluyendo su propia incompetencia táctica y la extraordinaria capacidad de Ucrania para defenderse. Aquí tienes un vistazo a cómo y por qué Rusia no logró controlar los cielos. A principios de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin dio la orden a su ejército de invadir Ucrania, sin duda, él contaba con la fuerza aérea de su país, la Fuerza Aeroespacial de Rusia en Rusia, para allanar el camino hacia la victoria. Muchos expertos en el mundo habrían coincidido con él. De hecho, fuentes de inteligencia de Estados Unidos predijeron un asalto aéreo intenso por parte de Moscú, que involucraría una movilización masiva de los extensos recursos aéreos de Rusia. Previeron que los aviones y bombarderos rusos destruirían gran parte de la infraestructura, sistemas de defensa aérea y recursos aéreos clave de Ucrania. Y al menos durante los primeros días del conflicto, esas predicciones parecían estarse cumpliendo. En la primera semana de la guerra, Rusia lanzó más de 200 misiles balísticos de corto alcance contra Ucrania, y sus aviones de combate realizaron alrededor de 140 salidas cada día, atacando más de 100 objetivos de defensa aérea ucranianos solo en los primeros 3 días. En ese momento, nadie esperaba que la guerra terminaría durando varios años. Muchos esperaban una victoria rápida y aplastante para la máquina de guerra del Kremlin. Parecía que pilotos y tripulaciones de la Fuerza Aeroespacial de Rusia superaban fácilmente las defensas de Kiev. Rusia logró rápidamente la superioridad aérea en varios lugares clave, con algunas de sus incursiones extendiéndose más de 180 millas o 300 kilómetros dentro del territorio ucraniano. Incluso logró llevar a cabo un asalto aéreo con 34 helicópteros en el aeropuerto de Hostomel, en las afueras de la ciudad capital de Ucrania, Kiev. Luego, todo comenzó a desmoronarse. Por alguna razón, Rusia no aprovechó sus éxitos iniciales. No solo no logró ampliar su superioridad aérea, tampoco pudo mantenerla. De repente, Ucrania estaba contraatacando. No tenía defensas aéreas de clase mundial entonces, pero no parecía necesitarlas. Informes oficiales confirmaron que múltiples aeronaves de combate rusas tripuladas estaban siendo dañadas y destruidas por sistemas de defensa aérea terrestre, GBAAD. Mientras tanto, Ucrania también logró lanzar sus propios ataques aéreos, utilizando drones turcos TB, dos relativamente simples y de movimiento lento para atacar fuerzas terrestres. Rusia debería haber podido detectar y destruir fácilmente esos drones, pero no lo hizo. Y el mundo se preguntó por qué. Medios occidentales publicaron reportes con títulos como «El misterioso caso de la Fuerza Aérea Rusa desaparecida» y «¿Qué le pasó a la Fuerza Aérea de Rusia?», con analistas cuestionando abiertamente cómo un país que debería haber tenido una ventaja abrumadora en los cielos, de repente estaba luchando por dominar incluso los espacios aéreos más pequeños. Rob Lee, especialista en temas militares rusos del Instituto de Investigación de Política Exterior, dijo a Reuters: «Hay muchas cosas que están haciendo que son desconcertantes». Continuó diciendo que esperaba un uso máximo de la fuerza por parte de la Fuerza Aeroespacial de Rusia en las primeras etapas del conflicto. Cada día que pasa aumenta el costo y el riesgo. No lo están haciendo y es difícil explicarlo por alguna razón realista. Un funcionario de defensa de Estados Unidos, mientras tanto, argumentó que Rusia parecía reacia a comprometer demasiados de sus recursos aéreos. No siempre quieren arriesgar sus aviones y pilotos. Otros, como el general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, David Deptula, opinaban que la Fuerza Aérea de Rusia simplemente no era tan fuerte como se decía. Los rusos están descubriendo que coordinar operaciones multidominio no es fácil y que no son tan buenos como presumían ser. Solo ahora, años después, podemos entender realmente cómo y por qué Rusia fracasó de manera tan espectacular en este ámbito. Y no se debe solo a una razón o factor, sino que fue el resultado de una combinación de varios elementos que se juntaron. Una tormenta perfecta de problemas, desde mala gestión de recursos hasta decisiones estratégicas miopes, causó un colapso total, o cualquier superioridad aérea que Rusia alguna vez haya afirmado tener. Vamos a revisar cada uno de esos problemas uno por uno. Primero,
Es importante recordar que al inicio de la guerra, muchos pensaron que acabaría en semanas o incluso días. Rusia era la fuerza más grande, fuerte y rica, con mucha experiencia militar, entrenamiento, recursos y gran superioridad en personal sobre su oponente. Parecía casi inevitable que las fuerzas del Kremlin arrasaran hasta lograr una victoria aplastante y levantaran la bandera rusa sobre Kiev. Algunos soldados que cruzaron la frontera en febrero de 2022 vestían uniformes de desfile. Con ellos claramente esperaban poca resistencia en su camino a la gloria. Los comandantes rusos planearon sus tácticas pensando que la guerra sería breve y fácil. No sintieron la necesidad de destruir todas las defensas aéreas de Ucrania, ni de aniquilar completamente su fuerza aérea, ni tampoco consideraron necesario controlar la totalidad del espacio aéreo del país. Optaron por lograr superioridad aérea limitada y controlar corredores clave. Eso era parte del plan inicial para capturar Kiev y acabar con el gobierno de Zelensky. Como sabemos ahora, este plan resultó ser increíblemente miope e ingenuo, ya que Ucrania ofreció mucha más resistencia de la que los rusos esperaban, y la guerra continuó mucho más tiempo de lo que casi cualquiera había anticipado. Esto, a su vez, hizo que los planes del Kremlin se vinieran abajo. Estaban tan enfocados en capturar Kiev y lograr una victoria rápida que no hicieron ningún tipo de plan de respaldo. Esto permitió a Ucrania recuperarse, fortalecerse y responder con contraoperaciones. Las Fuerzas Armadas ucranianas aprovecharon esas oportunidades al máximo, eliminando los activos aéreos de Rusia uno tras otro y llevando a cabo ataques de precisión propios contra objetivos terrestres clave, haciendo retroceder a la maquinaria de guerra del Kremlin el tiempo suficiente para fortalecer sus líneas defensivas. Ahora, una de las razones detrás de las tácticas algo miopes de Rusia puede ser el hecho de que el país simplemente no tiene mucha experiencia en lo que respecta a operaciones de superioridad aérea, especialmente al compararla con otras fuerzas militares importantes como la de Estados Unidos. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha usado su fuerza aérea para controlar los cielos en muchos conflictos. Rusia rara vez actúa haciendo que tropas terrestres y blindados entren primero a capturar territorio y cumplir objetivos en tierra. Sin duda, dedicó mucho tiempo, dinero y recursos a construir una fuerza aérea fuerte, pero nunca sintió la necesidad de depender demasiado de ella. En conflictos previos, la Fuerza Aeroespacial de Rusia recibió tareas muy específicas. La mayor parte del tiempo se dedica a establecer defensas aéreas o apoyar a las tropas y tanques en tierra con misiones de apoyo aéreo cercano. Casi nunca se le ha encomendado tomar el control de grandes extensiones del espacio aéreo enemigo, ni tampoco ha tenido que enfrentarse a un país que cuente con sistemas de defensa aérea relativamente modernos y sofisticados como Ucrania. Incluso cuando los pilotos rusos estuvieron en Siria, no se les pidió destruir o interrumpir una red de defensa aérea grande y escalonada. Así que puede ser simplemente que, cuando comenzó la guerra con Ucrania, los comandantes de Rusia no se sintieran seguros de llevar a cabo una campaña de superioridad aérea al estilo de Estados Unidos. En cambio, siguieron el manual probado del país, confiando en sus numerosos tanques, blindados y sistemas de artillería para bombardear las defensas enemigas. Confiaban en que su fuerza bruta bastaría para ganar. Por esta estrategia, los comandantes rusos podían redirigir recursos de la fuerza aérea para recibir apoyo aéreo. Jets y bombarderos que podrían y quizás deberían haber estado enfocando sus energías en destruir los sistemas de defensa aérea ucranianos. Los recursos aéreos estaban siendo reposicionados en el frente para apoyar a las fuerzas terrestres rusas. Incluso en Rusia, este fracaso estratégico provocó críticas, sobre todo cuando surgieron informes de que las defensas aéreas ucranianas derribaban bombarderos de la Fuerza Aeroespacial de Rusia y otras aeronaves con mayor frecuencia. Los fracasos tácticos del Kremlin también se extendieron a su uso ineficiente de las operaciones especiales. Mientras que otros ejércitos podrían haber enfocado sus esfuerzos de operaciones especiales en lograr la superioridad aérea por cualquier medio necesario, Rusia, en cambio, delegó un gran porcentaje de sus recursos a atacar los sistemas de mando y control ucranianos. De nuevo, todo esto estaba relacionado con su enfoque previamente mencionado de forzar a Ucrania a rendirse y derrocar al gobierno de Zelensky. Por lo tanto, gran parte de la campaña rusa, especialmente en las primeras etapas de la guerra, involucró operaciones de información llevadas a cabo contra los líderes militares de Ucrania, comandantes de primera línea y otras comunidades, como ciberataques contra las comunicaciones estatales, así como intentos de asesinato de figuras clave en el grupo de liderazgo ucraniano.
Había lógica en este plan. Y si Rusia hubiera logrado, por ejemplo, asesinar a Zelensky o a otras figuras importantes que encabezaban los esfuerzos defensivos de Ucrania, el país bien podría haberse derrumbado bajo la presión. Al mismo tiempo, muchos expertos militares de todo el mundo argumentan que estas tácticas fueron un uso totalmente ineficiente e incluso derrochador de los recursos rusos, como afirmaron Kendall Ward y Alexander Palmer en un informe detallado para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Aunque los asesinatos exitosos de los líderes políticos de Ucrania podrían haber provocado el colapso de las Fuerzas Armadas ucranianas, predecir los efectos psicológicos de nueva información en un adversario es extremadamente difícil. En cambio, eliminar a toda una capa de la jerarquía militar y quitar nodos críticos de sus defensas puede asumirse de manera más confiable. Para impactar significativamente la capacidad operativa de la organización, Rusia se habría beneficiado de esfuerzos similares, permitiendo inteligencia, preparación operativa y operaciones avanzadas en Ucrania para enfocarse en lograr la superioridad aérea. En resumen, Rusia habría estado mejor si hubiera eliminado las defensas aéreas ucranianas en todo el país, en vez de preocuparse por ciberataques y complots de asesinato fallidos que no resultaron en nada. Sin embargo, en realidad, las deficiencias de la Fuerza Aérea de Rusia se remontan mucho antes de que comenzara la invasión. Como se mencionó antes, el país tiene poca experiencia en lograr la superioridad aérea y, históricamente, ha preferido enfocarse más en expandir su ya enorme ejército de tanques y usar fuerzas terrestres para abrumar a sus oponentes, en lugar de ver el dominio del cielo como una prioridad principal. Esto ha causado malas decisiones de preparación e inversión. Los regímenes de entrenamiento de la Fuerza Aeroespacial de Rusia suelen centrarse en situaciones tácticas muy específicas y limitadas, usando grupos pequeños y similares de aeronaves en vez de campañas de ataque integradas. Además, los pilotos de la Fuerza Aeroespacial de Rusia no reciben ni de cerca tanto entrenamiento ni tiempo de vuelo como los de otras fuerzas aéreas de renombre mundial, como la Royal Air Force británica o la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por ejemplo. Declaraciones oficiales rusas previas a la guerra señalan que sus pilotos tenían entre 100 y 120 horas de vuelo anuales. Para pilotos británicos y estadounidenses, las cifras son el doble, llegando a 240 horas o más. Estos pilotos dicen que no pasan suficiente tiempo en el aire para mantener su preparación de combate multifunción. Es fácil imaginar que los pilotos rusos, con mucho menos tiempo de vuelo, entraron en la guerra sintiéndose despreparados e incluso no aptos para servir. Rusia ha sido acusada de invertir poco en componentes clave del equipo de superioridad aérea, como cápsulas de puntería y municiones de precisión, esenciales para localizar y destruir sistemas de defensa aérea móviles en tierra. Los pilotos rusos tampoco tienen acceso a los tipos de simuladores modernos de alta fidelidad en los que entrenan los pilotos occidentales. Sus aviones no tienen la ergonomía ni las interfaces avanzadas de armas de otras naciones. Aunque Rusia entró a la guerra presumiendo cazas y equipos avanzados, aún quedó corta en áreas importantes. Sus pilotos no estaban listos para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Sus tácticas eran erróneas, sus municiones inadecuadas para este conflicto y sus unidades no estaban preparadas ni instruidas para lograr la supremacía aérea sobre Ucrania. Por todo esto, a pesar de sus éxitos iniciales de corta duración, la Fuerza Aeroespacial de Rusia pronto experimentó una serie de fracasos, pérdidas y humillaciones. Las fuerzas aéreas más efectivas del mundo operan con niveles notables de inteligencia táctica, coordinación y precisión. Cada misión se planea a la perfección y cada arma se selecciona cuidadosamente teniendo en mente objetivos y blancos específicos. Frecuentemente, las fuerzas aéreas despliegan primero sus cazas más ágiles y sigilosos. Realizan misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para recopilar datos antes de que lleguen bombarderos y aviones de combate a suprimir y destruir a la oposición. Las fuerzas aéreas principales también despliegan cazas armados con bombas guiadas y misiles aire-aire, respaldados por diversos sistemas de guerra electrónica, como interferidores aéreos y sistemas de ataque que pueden confundir las estaciones de radar enemigas. Es esta amplia gama de capacidades ofensivas y defensivas lo que hace que estas fuerzas sean tan formidables, ya que siempre han tenido formas de tomar por sorpresa a sus oponentes. En Ucrania, la Fuerza Aeroespacial de Rusia no actuó como una fuerza aérea de primer nivel. Frecuentemente, las aeronaves rusas portaban solo un tipo de armamento.
lo que limitaba su capacidad para atacar distintos objetivos enemigos. Muchos de los ataques del Kremlin también involucraron aeronaves individuales, en lugar de escuadrones cuidadosamente orquestados y delicadamente equilibrados. Los cazas de la Fuerza Aeroespacial de Rusia solían salir sin cápsulas de guerra electrónica, por lo que tenían pocas posibilidades si enfrentaban radares ucranianos o sistemas de misiles antiaéreos. Los errores seguían acumulándose y también las pérdidas. No solo los misiles y armas ucranianas derribaban los aviones y cazas rusos. Hubo muchos casos documentados de fratricidio involuntario entre fuerzas del Kremlin, con pilotos rusos derribados por sus propias defensas aéreas por configuraciones incorrectas y malas comunicaciones. Además de todo eso, la Fuerza Aeroespacial de Rusia también estaba volando prácticamente a ciegas, operando con información completamente desactualizada. Antes de que comenzara la guerra, Rusia desarrolló redes de fuentes humanas dentro de Ucrania, recibiendo actualizaciones regulares de inteligencia de sus agentes sobre la ubicación de los sitios de defensa aérea ucranianos y otros activos importantes. Luego, cuando comenzó la invasión, dependió de esos datos para guiar su primera oleada de ataques aéreos. Con la intención de atacar y destruir una gran cantidad de estaciones de radar fijas, sistemas de misiles tierra-aire y puestos de mando en un solo golpe brutal, había solo un problema. Rusia tenía datos desactualizados y Ucrania ya había movido varios sistemas de defensa aérea, reservas de municiones y activos de la Fuerza Aérea. Como resultado, aunque Rusia logró atacar más del 75% de los sitios de defensa aérea ucranianos en los primeros días de la invasión, el impacto de esos ataques fue mucho menor de lo que el Kremlin había anticipado. Con el paso de los días y semanas, los problemas de información en Rusia continuaron. Sus comandantes ideaban planes de ataque cada 24 horas, pero eso no bastaba para eliminar con precisión los sistemas móviles de Ucrania. Tan pronto como las fuerzas de Kiev detectaban siquiera la más mínima señal de un ataque inminente, simplemente trasladaban sus recursos a otro lugar. Y como Rusia a menudo usaba aeronaves individuales en lugar de escuadrones estructurados o oleadas de cazas, Ucrania tenía tiempo suficiente para realizar estos movimientos y mantener sus defensas seguras y en buen estado durante mucho tiempo. Pero quizá el mayor error de Rusia se reduce a un concepto simple: subestimar a su enemigo. Ya hemos hablado sobre la increíble arrogancia del país. Los líderes del ejército ruso esperaban una victoria fácil. Ellos asumieron que sus fuerzas superarían fácilmente cualquier defensa débil que Ucrania pudiera montar, y esperaban estar desfilando por las calles de Kiev en poco tiempo. Es natural que esa misma arrogancia mal dirigida también se extendiera a la fuerza aérea del país, donde los comandantes quizá pensaron que no necesitaban esforzarse para lograr una victoria aplastante. No esperaban que las defensas aéreas de Ucrania fueran tan fuertes para detenerlos, pero se equivocaron. Ucrania sorprendió al mundo, desmintiendo pronósticos sobre su desaparición y desafiando las probabilidades. Se mantuvo firme ante una adversidad casi abrumadora y luchó contra un oponente mucho más grande y, en teoría, más fuerte. Y lo hizo tanto en tierra como en el aire. Aunque Rusia tenía los aviones de combate más modernos, los pilotos ucranianos demostraron gran habilidad, entrenamiento y determinación para defender su patria. Aunque Rusia contaba con grandes reservas de bombas planeadoras, misiles balísticos y un creciente ejército de drones cada vez más letales. Mientras la guerra avanza, las defensas aéreas de Ucrania han logrado frenar repetidamente las ofensivas aéreas del Kremlin. Kiev ha recibido un apoyo inmenso y sin precedentes de sus aliados occidentales, incluidos Estados Unidos y varias potencias europeas, mientras de alguna manera también encuentra el tiempo, los recursos y la energía para mejorar su industria de defensa nacional. Ha recibido potentes misiles, interceptores y baterías de defensa aérea de las naciones de la OTAN, mientras también trabaja en muchas innovaciones y avances propios muy interesantes, incluyendo guerra electrónica, muros de interferencia para bloquear las comunicaciones enemigas, drones marítimos para atacar y eliminar aeronaves enemigas, y mucho más. Se ha vuelto una de las superpotencias militares mundiales, demostrando una capacidad casi milagrosa para defenderse y atacar a su enemigo, donde más duele. Gracias a la adaptabilidad y perseverancia de Ucrania, Rusia no ha logrado ni probablemente logre la superioridad aérea en esta guerra, lo que además hace que las perspectivas de victoria del país sean increíblemente escasas. Descubre cómo Ucrania ha sido un fuerte rival aéreo para Rusia en este video. Analiza cómo las fuerzas aéreas de Kiev
han usado tecnología antigua de forma inteligente para obtener ventajas sobre sus enemigos. Alternativamente, mira este video para ver cómo los pilotos de F-16 de Ucrania han superado en armamento a sus contrapartes rusas. Y finalmente, recuerda suscribirte a nuestro canal también, para que puedas seguir informado, actualizado y al tanto de lo que realmente está sucediendo.